Bueno, muchachos, a lo que he visto ahorita en la mañana que vi la clase, pues tienen algunas dudas todavía. Voy a desarrollar este circuito mixto para quitarles todas esas dudas. Le van poniendo pausa cada vez que estamos haciendo una reducción y ya lo van copiando, pero entiendan, ¿sale? Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer al principio pues, es la reducción de nuestro circuito y vamos a ir haciendo de una vez en cada reducción más que nada las sumatorias de las resistencias, dependiendo de la configuración en la que esté. Yo voy a utilizar el rosita porque el rojo me anda fallando mucho. El rosita va a ser el positivo y el negro pues sí lo tengo. Ese negativo. Pues bueno, fácilmente. Primeramente, tengo estas dos resistencias, que es la resistencia 5 y la resistencia 6. Esta mide 30 ohms y esta mide 40 ohms. ¿En qué configuración están? Estas están en configuración en paralelo. Yo voy a hacerlas, voy a juntar en una sola resistencia. Entonces, al juntarlas, quiere decir que las estoy sumando. Y al sumarlas, vamos a utilizar la fórmula que teníamos como la resistencia de la resistencia en paralelo. En este caso va a ser el inverso de la inversa. Entonces voy a hacer la reducción del sistema. El sistema de mis resistencias conectadas. Y aquí, acuérdense que nomás voy a ir poniendo los números de las resistencias. Ya los valores de las resistencias están aquí arriba. Entonces, el salario mínimo del país es de 330 pesos y en la frontera es de 400. Se conforma con 300 pesos el salario diario. Bueno, estaba en el 88, pues sí. En el 88 lo tenía el PRI en pago. Pero compraban a los amarillos. No compraban, no tenía la gente ni para comer. Más del 50% de los mexicanos estaba en pobreza. Hoy, únicamente el 36% están en pobreza. ¿Cómo me viene eso? A mí me llama mucho la atención porque me gritó la. Bueno, aquí vamos a la reducción de nuestras resistencias. Aquí teníamos 6 resistencias, ahora aquí tenemos 5. En este caso, pues, ¿cómo se llama? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 3, resistencia 4, y aquí esta, son la junta de estos dos, sería resistencia 5 y resistencia 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer la suma de estas dos resistencias. ¿Cómo me quedaría? Resistencia 5 y 6. Acordémonos que estaban en configuración paralelo, pues las junto como la suma de las dos resistencias, pero utilizando la configuración en paralelo. Recuerden que yo algebraicamente pues ya puedo hacer lo siguiente. Resistencia 5 y 6 es igual a la multiplicación de las dos resistencias. Sería resistencia 5 por resistencia 6. 5 por resistencia 6. Entre la suma de ellas mismas. Yo tuve la oportunidad en lo particular que no me gusta platicar. Y ahí tenemos, por ejemplo, vamos a sustituir lo que viene siendo este de aquí, y sería, por ejemplo, 40 por 30 son 1200. ¿Por qué si no? Dice, pues cómo se pero lo voy a poner aquí completo, sería está trayendo trabajo. Resistencia 5 son 30 ohms. Y eso por la resistencia 6, que son 40 ohms. Bueno, acuérdense que en tiempo de Cervantes entre se le conoció como 40 ohms más 30 ohms. No con Cervantes Corona, pero eran otros grupos, ellos eran del cartel. Entonces aquí le ponemos igual. Aquí pues, como lo hemos venido viendo, esta suma pues puede ser así es. Resistencia 6 más resistencia 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá arriba son 1200 ohms cuadradas. ¿Sí? Pues 3 por 4 son 12 y los dos ceros pues son 1200 ohms cuadrados. Son por ohm cuadrado. Luego, 40 más 30 son 70 ohms. Y esto va a ser igual a, regresar por mi calculadora, serían 1200 sobre 70. Ni supimos. El inocente está con nosotros el día de hoy. Primero, señor, fíjate que nos ponen la mano
en la sucesión adelantada. Bueno, 70 va a llegar. serían 17.14. El día lunes pasado. 17.14. El próximo lunes. Oh. Esa sería la resistencia 5 y 6, ¿sale? Entonces ya tenemos por ahí la parte de resistencia 5 y 6. Seguimos con el diagrama. Ya tenemos calculado lo que viene siendo nuestra resistencia. Aquí son 5 voltios. Luego vámonos con este diagramita. Vamos a reducirlo. Aquí sería estas dos resistencias que tenemos aquí. Esas dos resistencias están en configuración en serie, esta y esta. Entonces, están en serie, se va a utilizar la fórmula de resistencia total que se utiliza para en serie, que son la suma directa de sus resistencias. Pero antes que nada, vamos a hacer la reducción de ¿quién? De nuestro circuito. 5 voltios. Tengo que se les iba a entregar. Vamos a poner estaba en la gente que pasó a periciales. Aquí. Yo entiendo que ahí estaba el grupo del Mencho. Yo espero que se recuerde el Mencho y de sus. Aquí. Y pongo mis resistencias. En este caso sería. Que también falleció en el camino. Que falleció en el camino en el viaje México. Se dijo que navegó un helicóptero. Fíjese, ya no distinguimos que es uno y que es otro. Entonces, aquí ya nomás me quedarían nada más y nada menos que 4 resistencias. Pero esta resistencia, ¿cómo se va a llamar? Si aquí se juntaron estas dos y están en serie, pues igual recibe el nombre de resistencia 4, 5 y 6. La resistencia 2, la resistencia 3, 3 y la resistencia ¿Sabe 1. cuántas tiendas de esos de servicio? ¿Sabe cuántos bancos? Entonces ya tenemos aquí nosotros lo que viene siendo la junta de estas tres resistencias, de estas dos resistencias, perdón. Y sería resistencia 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Configuración en serie. O sea, van a ir, la suma de estas dos resistencias se van a poner directamente. Sumar directamente. Lo que viene siendo en serie. Entonces, chicos, esta se va a llamar resistencia 4, 5 y 6. Toda la vida, señor. Toda la vida. La resistencia 4, 5 y 6 va a ser igual a la suma de la resistencia 4 más la suma de la resistencia 5 y 6. Vamos a sumar estas dos resistencias, sustituimos datos, serían resistencia 4 son 25 ohmios más, ¿cuánto es la resistencia 5 y 6? 17.14 ohmios. Y esto me da un total de 42.14 ohmios. 42.14 ¿sale? Y hasta ahorita llevamos este de este. Ahora, vámonos con el siguiente diagrama. Vamos a reducir. Ahora sigue la resistencia 2 y la resistencia 4, 5 y 6. Estas dos resistencias están en paralelo. Pues al estar en paralelo, vamos a utilizar de nuevo la resistencia total que se hace para un circuito en paralelo. Dije que me iba a callar, ¿verdad? Al contrario. Entonces, 5 voltios. Aquí vamos a reducir nuestro circuito. De reposo, de familia, supuestamente eso va a ayudar para que ellos sean más productivos. La gente, usted no trabaja. No, desde las 6, 7 de la mañana. Vamos a trabajar con este circuitito. Andamos viendo los problemas que tiene Zacatecas tratando de ayudar para que esos problemas se resuelvan. Acabamos de tener el día de ayer una mesa de trabajo para el tema de la copia de frijol, que es un verdadero todavía ya se comprometió al gobernador de resistencia 1, resistencia 3, y aquí es resistencia. Como se van a juntar estas dos resistencias, va a ser resistencia 2, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Este es el penúltimo circuito.
Eso dijeron. Entonces, estas dos las vamos a juntar para que se haga esta resistencia y están en paralelo. Al estar en paralelo, muchachos, pues se utiliza esa fórmula. Resistencia 2, 4, 5, 6 va a ser igual a la multiplicación de quién? De estas dos resistencias. Resistencia 2 por resistencia 4, 5, 6 entre la suma de resistencia 4, 5 y 6 más resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos ya lo que viene siendo esta fuerza de esta resistencia. Vamos a sustituir datos y como resultado y como sustitución sería 20 ohms por resistencia 4, 5 y 6, que es 42.14 ohms entre la suma de las resistencias, que son 42.14 ohms más 20. Entonces vamos a hacer las operaciones correspondientes. Sería sería 62.14 ohms entre perdón, esa es multiplicación. Esa multiplicación sería 62.14 ohms abajo y arriba es multiplicación, sería 20 por 42.14. Serían 842.8. 842.8 ohms cuadrados. Ohm por ohm cuadrados. Eso lo dividimos entre 32.14 entre 62.14 serían 13.56. En el tema del frijol estamos 13.56 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos ya la resistencia 2, 4, 5 y 6. Llena de estas dos resistencias. Y por último, nos vamos con el último circuito, que sería el último. Que serían los 5 voltios. Hacemos nuestro circuito. Hoy se empieza a pagar a la gente y nos queda una sola resistencia. Y esta sola resistencia, ¿cómo la vamos a obtener? Pues sencillo. ¿Cómo? Sumando o juntando estas tres resistencias que nos quedaron. Estas tres resistencias están en serie. Entonces, esta resistencia se va a llamar nada más y nada menos que resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa resistencia va a ser la resistencia total del circuito. ¿Sí? Porque ya las juntamos todas. Y entonces, como están en la configuración en serie, muchachos, prácticamente, ¿qué nos va a quedar? Sumarlas directamente. Sumar la resistencia 1, la resistencia 2, 4, 5 y 6 y la resistencia 3. Entonces le pongo resistencia 1 más resistencia 2, 4, 5, 6 más resistencia 3. Para la corrupción. De resistencia 1, ¿cuánto vale la resistencia 1? 10 ohms. Los analistas y los encargados de ellas, ¿cuánto vale la resistencia 2, 4, 5 y 6? 13.56 ohms. Más, ¿cuánto vale la resistencia 3? Serían 15 ohms. 4 o 5 pueden depender de la vuelta. ¿Cuánto me da esa suma? Serían 10 más 15, 25 más 13 son 38.56. Antes, 56 pesos a 2 pesos el saco de frijol.
perdón, 38.56. Y que también estaban comprando el ¿Sale? tema de los folios. Sí, 10 más 15 son 25, más 13, 38.56. ¿Sale? Esa es la resistencia total. Ahora, ya que tenemos la resistencia total, me voy a ir con qué? Ya tenemos voltaje total, ya tenemos resistencia total. Ahora voy a sacar la corriente total de este circuito. Y la corriente total de este circuito es nada más y nada menos que la corriente total se va a obtener de dividir el voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuánto vale el voltaje total? 5 voltios. Entre 38.56 ohms. Entonces, vamos a ver si son 5 voltios. 5 voltios entre 38.56 son .13 amperes, ¿sí? 0.13 amperes. Aquí pues está chilillo porque pues por ejemplo no nos dieron tantos ceros y aquí son .13 amperes. Quiere decir que son 130 miliamperes. Pero ya tenemos por ahí lo que viene siendo resistencia total y tenemos corriente total. Espero que hasta ahí no tengamos ninguna duda. Bueno, ahora me voy de aquí hacia atrás. A ver si me cabe lo que viene siendo mi ejercicio. Bueno, fíjense bien. Aquí ya tenemos corriente total. Y nos vamos a regresar a este circuito. Este ya no nos sirve para nada. Ya nos regresamos de aquí donde acabamos hasta para atrás. Aquí tenemos 3 resistencias y están en configuración en serie. ¿Cómo es la corriente en serie? La corriente en serie, acuérdense que es la misma y los voltajes van a ser diferentes. Entonces, en este apartadito, en este cachito que me toca de pizarrón, voy a buscar el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de esta resistencia y el voltaje de esta resistencia. ¿Cuál es la fórmula para calcularlo? Pues fácil. Voltaje 1 va a ser igual a corriente total, porque parece que la corriente total es la misma en todo el circuito cuando es en serie, por la resistencia 1. Corriente total, ¿cuál es? 0.13 amperes. ¿Cuál es la resistencia 1? La resistencia 1 son 10 ohms. Entonces aquí sería 1.3 voltios. Voltaje 2, corriente total por resistencia 2, 4, 5, 6 sería 0.13 amperes por, ¿cuánto vale esta resistencia? Son 13.56 y cuando empezó la cerveza teníamos 5,000 trabajadores. Porque la empresa pues, ¿cuánto me dan? Serían. Yo recuerdo que los señores que eran españoles, hombre, tenían mucho sentido social. Punto 13. El trabajador tuviera la oportunidad de punto 13. Que una máquina por de envases no. 13.56 Porque vamos a la es 1.76 voltios. Salen, Kiko, 25 millones de 1.76 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Se mueven cerca. Correcto. Y por último sería el voltaje número 3. A todo el país y al mundo. Sería corriente total por resistencia 3. Acuérdense, resistencia, corriente total es la misma que hay en estas 3 resistencias. Sería 0.13 amperes por resistencia 3 que son 15. 13 por 15. 1.95 por 15 ohms. Para que tengamos ya 1.95. Si sumamos todos esos voltios, esos voltajes que nos acaban de dar, tiene que darme los 5 voltios.
Y déjenme lo hago fácil. Sería 1.3, 0.66, 1.96. ¿Sí? Me dan los 5 voltios. Entonces, esto es correcto. Hasta ahorita voy en los buenos, en el buen camino. Bueno, ya tenemos voltajes, chavos. Me voy a regresar a este circuito de atrás. Ya tengo voltaje 1, ya tengo voltaje 2. Eso ya prácticamente ya tengo todo los datos. Pero, ¿qué creen? Aquí, también aquí me equivoqué. Aquí no es voltaje 12. Aquí es voltaje. Aquí es voltaje, perdón. 2, 4, 5, 6. ¿Sale? Ese es voltaje 2, 4, 5 y 6. Entonces, el voltaje que hay aquí, 2, 4, 5 y 6, va a ser el voltaje que hay aquí y que hay aquí. ¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es el voltaje? Como aquí está en el paralelo, el voltaje viene siendo el mismo. Entonces, si tenemos el mismo voltaje ahí, ahora vamos a buscar su corriente. Pues bueno, con la corriente es lo siguiente. Ahora voy a utilizar el naranjita, pero es que el otro ya se me desgastó el choque. Sería, pues, corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. El voltaje 2 es este que nos dio aquí, es 1.76 voltios. Entre resistencia 2 que vale 20 ohms. ¿Vale? Hacemos la división correspondiente, 1.76 entre 20.088. 0.088 amperes. Luego, nos vamos con la corriente de 4, 5 y 6. Corriente 4, 5 y 6. Sería voltaje 2. Sería voltaje 2, 4, 5, 6, voltaje 2, 4, 5, 6, entre la resistencia 4, 5, 6. ¿Cuánto es el voltaje 2, 4, 5, 6? El mismo, 1.76 voltios. Entre lo que nos dio aquí, que son 42.14. Y ese voltaje nos va a dar 14, nos da 0.040 y vamos a ponerle 42, ¿sí? 42 amperes, ¿vale? Y esos resultados que me da tiene que ser la suma de mi corriente total. ¿Dónde está? Este más este me tiene que dar la corriente total. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si sumo estos dos, me tiene que dar 0.13. Y si hacemos ese resultado, sí nos da 0.13. Así es que, sí funciona. Estamos bien hasta ahorita. Bueno, ya tenemos las corrientes, ya conseguí la corriente 2. ¿Por qué? Porque la corriente 1 es la corriente total, la corriente 3 es la corriente total, y ahora la corriente 2 es 0.88 amperes. Aquí serán 88 miliamperes, y aquí serán 42 miliamperes. Hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda. Ahora ya acabé con ese punto, me voy hacia arriba. Fíjense bien, aquí en esta tenemos una configuración en serie. Al tener una configuración en serie, como es la corriente, es la misma. Entonces, pues prácticamente lo que voy a hacer es trabajar ahora con voltajes. Aquí vamos a calcular voltajes, ¿con qué? Con la corriente 4, 5 y 6, con la que nos salió aquí. Esa corriente 4, 5 y 6 va a ser la que va a dar vuelta por estas dos resistencias. Entonces vamos a conocer los voltajes de estos dos. Mira, voltaje 4 va a ser igual a corriente 4, 5 y 6 por
la resistencia 4. ¿Cuál es la corriente 4, 5 y 6? La corriente 4, 5 y 6 es 0.042 amperios, Y el gusto de servirles siempre. y ese lo vamos a multiplicar por lo que vale la resistencia 4, que son Somos distribuidores 25. exclusivos de la marca San Jacinto en carnes frías. Contamos con nuestro registro. ¿Cuánto me daría ahí? Por Zagarpa, para que con mayor confianza y satisfacción hagas tus compras en 0.42 Galería por Agropecuaria. Los esperamos en nuestras 3 sucursales. 25 sería 1.05 voltios. Aceptamos sus tarjetas de pago de despensa. ¿Sí? Entonces el voltaje de aquí es 1.05 voltios. Ahora vámonos con el voltaje 5 y 6. El voltaje 5 y 6 vamos a utilizar la misma corriente porque están en serie. La vamos a multiplicar con la resistencia 5 y 6. ¿Cuánto vale la corriente 4, 5 y 6? Bit 0.42, 0.042 amperes por la resistencia 5 y 6, que son 17.14 ohms. Si respondes sí a alguna Entonces pregunta, serían necesitas impermeabilizar. Contáctanos al 14, 493-115-0321 o visítanos en calle Analco 7 en el 17, centro de Castillo. Contamos con entrega inmediata. 14, Hipercambio serían Castillo. .72, 0.72 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se acuerdan, el voltaje que había entre en ese de aquí iban a ser nada más y nada menos que 1.76 voltios. Entonces la suma de estos dos tiene que dar 1.76 y me da 1.77. Se pasó una centésima, pero estamos en lo correcto. Hasta ahí vamos exactamente bien. ¿Vale? Bueno, ya tenemos voltaje 4, pero todavía no sabemos cuánto hay de voltaje en el 5 y 6, ¿verdad? Vale, en el voltaje 5 y 6 ya sabemos cuánto es. Entonces, el voltaje que hay de esta resistencia a esta es el mismo voltaje que registramos ahorita, que son voltaje 5 y 6. Están en paralelo. Entonces, aquí pasa pasan 0.72 voltios y acá también 0.72 voltios. ¿Por qué? Están en paralelo. ¿Qué vamos a buscar acá arriba? La corriente. Entonces la corriente va a ser la siguiente. Corriente 5. Debemos estimar productos de calidad para tus clientes. Corriente 5 va a ser igual al voltaje. Calle 20 de noviembre, número 204 A. Al voltaje 5 y 6 Fresnillo, zona centro. entre la resistencia 5. ¿Cuánto es el voltaje 5 y 6? El voltaje 5 y 6, 0.75 voltios. Y la resistencia 5 son 30. 0.72. 30 son 0.24 amperes. Y la corriente 6 va a ser igual a voltaje 5 y 6 para dividirlo entre las canchas y quienes apoyan desde las serían calles. 0.72 voltios entre 40 ohms. Todas las cosas cuentan. Porque legislar Serían es más que escribir. entre Transformar juntas y juntos nuestra 40 Para ohms. construir el país. Sería 0.018 66ª legislatura. 0.18 amperes. Y eso quiere decir, muchachos, que ya tenemos lo que viene siendo esa corriente. Esa corriente, acuérdense que era de 0.042 amperes, ¿sale? Era la de la 4, 5 y 6, que era la que estaba aquí, y era la misma corriente que había donde en la 5. Entonces, aquí, la suma de estas dos corrientes le tiene que dar esta corriente que tenemos, 0.042 amperes. Si la sumamos, si nos van a dar, ¿sí? Igualita, 0.042 amperes. Entonces ahí ya tenemos todos los datos. Fíjense bien, voltaje 1,
voltaje 1, ¿dónde está? Voltaje 3, el voltaje 2, ¿sí? El voltaje 3, el voltaje 4, el voltaje 5 y 6, y ya tenemos también las corrientes. Corriente total, corriente va a ser la corriente total de la resistencia 1, la corriente total de la resistencia 3, que son 0.13 amperes, la corriente 2, que va a ser 0.82 amperes, la corriente 3, que viene siendo la misma, esa misma corriente, y luego la corriente 4 también va a ser la misma, porque estaban en serie, aquí estas dos, y luego la corriente 5, que va a ser esta que acabamos de calcular, que son 0.24 amperes, y la corriente 6, que son 0.018 amperes. Bueno, hasta aquí terminaría yo de explicar todo lo que vimos en el salón. Como vimos en la mañana, pues ya nada más teniendo todos los datos, pues ya por ejemplo ustedes van a poder sacar las potencias de cada uno de ellos. Voltaje 1 por la corriente 1, ya tienen el dato. La potencia 2 es el voltaje 2 por la corriente 2, está la corriente 2. El voltaje 2 es acuérdense, 1.76. La potencia 3 es el voltaje 3 por la corriente que le toca, en este caso va a ser la corriente total, y así sucesivamente hasta que termine. Ahorita voy a hacer un pequeño video con este circuito que hice, con la aplicación, para que vean que sale completamente lo mismo. Entonces ahí, ya para que pongan atención, voy a ponerle pausa aquí al teléfono, si me lo permite, y si no, con eso terminamos. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí voy a hacer nomás un pequeño, que voy a hacer el programa, pero ahorita le voy a poner pausa para hacer todo el diagrama completo. Bueno, muchachos, yo aquí ya en el programita que les comenté, en el que les pasé, en el Livewire, ya por ejemplo yo puse a hacer mi circuito que acabo de analizar matemáticamente, y ya lo puse, le puse su multímetro, aquí su voltímetro que lee el voltaje, la corriente que lee de cada elemento, su voltaje de cada elemento y su corriente de cada elemento. Entonces, por ejemplo, si comparamos, nos dicen que la resistencia de 10 daba 1.29 voltios y da una corriente de 0.13 amperes, y eso quiere decir que es correcto por acá de este lado. Nuestras decimales pues sí van a variar un poquito, pero sí nos da ese voltaje. El voltaje ahí está, que son 1.3 voltios y que son allá 0.13 amperes, ¿sale? ¿Qué más? Otra más, por ejemplo, uno de acá de este lado dice que la corriente de la resistencia es de 40, dice que son 17.85 miliamperes, que son aquellos de la corriente 6, porque es la resistencia 6, ¿sí? Son 0.018 amperes. Si volteamos a miliamperes, yo lo redondeé, serían 18 miliamperes. Y el voltaje que nos da allí en ese, que es el voltaje 6, que es el 5 y 6, al final de cuentas son 0.72 voltios, que es como si fuera de aquí. Entonces, esa acá me da 714 milivolts, pero pues son por las decimales. Acá habían sido 720 milivolts. Bueno, muchachos, se comprueba de que también con la aplicación, con lo que viene siendo mi circuito analizado matemáticamente, y aquí en la aplicación es lo mismo. Aquí miren, con el mouse yo me puedo acercar aquí a subirme arriba de los elementos y nos dice la potencia. Miren, por ejemplo, nos dice aquí que son esa corriente y nos dice que son 167.65 miliwatts. Me voy arriba de la de 20, dice que son 154.21 miliwatts. Acá me voy y dice que son 251.45 miliwatts. Voy para acá
Aquí dice que son 43.41 miliwatts. Aquí son 17 miliwatts. Y en esta última nos dice que son 12.76 miliwatts. Entonces todo esto se puede hacer también metiéndolo a Livewire, ¿sale? Y este puede ser como una comprobación para ustedes, para que no tengan dudas de que estoy bien o que sí le sé. Ánimo, que pasen buenas tardes y hasta luego. Gracias.